Este es tu viaje 3.0. Comienza la aventura. Emanuel Meraz al micrófono. Es hora de embarcar este viaje, explorar ideas y conectar con tu inspiración. Comenzamos. Transmitiendo en vivo en la primera estación cultural de Durango, Radio Universidad 100.5 FM. Esto es Viaje 3.0. Mi nombre es Emanuel Meraz y estoy muy contento de estar hoy, este jueves 10 de julio de 2025, en el programa número 8 de Viaje 3.0. Muy contento de este jueves, ya un poco lluvioso, un poco de tráfico. Si anda en la calle, por favor, ande con cuidado en su carro o caminando, porque está pesado el tráfico en estos momentos de lluvia. Un placer estar esta tarde transmitiendo, por supuesto, desde la cabina de cristal de Radio Universidad Juárez del estado de Durango. Y bueno, pues por supuesto con el tema que vamos a tener hoy, que la verdad hacía falta que tratáramos un tema así. Ahorita le comparto de qué se trata. Antes, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 618-827-1214, 618-827-1214 vía telefónica en cabina, va a sonar y usted puede dejarnos su mensaje. Y también a través de WhatsApp estamos en el 33 11 15 43 90, 33 11 15 43 90, que ese número nadie lo manda mensajes, yo creo que se les hace muy difícil, pero bueno. Si usted se lo aprende, 33 11 15 43 90, va a llegarnos su mensaje a través de WhatsApp y por supuesto aquí le damos lectura. Estamos también a través de Facebook de Radio UGED 100.5 FM, en la página de Facebook, y por supuesto en la web radio.uged.mx. Completamente en vivo, y si no nos está oyendo en vivo este jueves de 10 de julio, pues tal vez nos esté viendo a través de YouTube o tal vez a través de Spotify, Apple Podcast. Estamos en todos lados. Esto es Viaje 3.0. Les recuerdo, mi nombre es Emanuel Meraz y hoy vamos a tener un invitado súper interesante y súper especial. Ahorita les comparto de quién se trata. Antes, vamos a ir a una breve cortinilla para dar inicio a este programa de Viaje 3.0. Tenemos con nosotros a mi estimado Cristian Hernández. Cristian, psicólogo, maestro en diferentes temas, ahorita nos compartes, de profesión de psicología. ¿Egresado de dónde, Cristian? De Durango, Santander. Durango, Santander, excelente. Sí. Orgullo, no es de UGED, pero bueno, también te siento un orgulloso de estar en esos lados. Sí, de Durango. Ya ni modo. Y bueno, catedrático, psicoterapeuta, has estado en diferentes instituciones dando clases a diferentes niveles, licenciatura, maestría, y pues desde siempre enfocado en estos temas de la psicología, Cristian Hernández. Sí. He andado ahí por esos lares, los temas de género. Temas de género. Me ha gustado. Oye, pues qué bueno que estás con nosotros, porque tenemos en realidad un tema y quería invitarte precisamente porque regularmente a los hombres pues se nos etiqueta con muchas cosas, ¿no? Se nos etiqueta con que no podemos... No, usted no llora porque es hombre, usted no hace esto porque es hombre, los hombres no lavan los trastes, los hombres no barren, no trapean, no hacen las cosas de la casa, los hombres se dedican a trabajar y tenemos muchísimos estereotipos alrededor del género masculino. Y bueno, yo dentro de la experiencia que he tenido, los cursos, por ejemplo, de desarrollo humano, de manejo de emociones y todo esto, pues son... asisten puras mujeres, la verdad. Tengo tres cursos que llevo de escritura terapéutica y en los tres solo ha habido un hombre. Entonces, quiero empezar con esto. ¿Qué pasa con estas etiquetas que tenemos los hombres alrededor de nuestras emociones, Cristian? Sí, oye, pequeño paréntesis. Adelante. Me acuerdo cuando estaba trabajando en el Instituto Estatal de las Mujeres. Por ahí también me tocaba hacer reuniones con grupos, con gente para hablar de cosas de género.
Y a mí me pusieron la encomienda en algún momento de empezar a hacer grupos de hombres y me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Sí, claro, Y, es que es difícil, o sea, no sí, estamos no manches. acostumbrados, ¿no? Sí, y entonces dije, pues, ¿de dónde? ¿Cómo le hago para capturar hombres? ¿Y sabes qué hice para que no se me fueran? Me fui al Cerezo. Ahí no se me iba pues ni ahí- uno, ni y uno. qué bueno. Pues sí. Sí, y empezamos a trabajar y fíjate que algo que yo me encuentro mucho es la dificultad para ponernos en cierto estado de vulnerabilidad. Particularmente en lo emocional, parece que nos educan para vivirnos en emociones que estén asociadas al poder y emociones que no estén asociadas al poder, entonces ahí sí ya no es como tan permitido. ¿Qué emociones no están asociadas al poder? Principalmente pues tal vez la tristeza, el miedo, y la tristeza y el miedo. Sí, sí, totalmente, porque son cosas que no estamos acostumbrados a expresar. Pero viene desde la infancia o cómo está esta situación. Digo, para que hayas tenido que irte al Cerezo, creo que hay algo que manejar, ¿no? Sí, y sabes, me dices ahora que si vendrá de la infancia, pero luego habrá que checar incluso si no vendrá desde antes de la infancia, ¿no? Sí, claro. O sea, echar una mirada hasta antropológica, histórica, la cuestión del género, de cómo se nos educa a los hombres para ser masculinos, es una construcción que ya tiene muchos años, que es una cuestión milenaria y por tanto romperla pues parece que no es tan sencillo, es algo que se perpetúa, que incluso se vigila entre hombres y mujeres para tratar de mantenerlo. Digo, alguien que quisiera de pronto romper con esos esquemas de género rígidos, tradicionales, también llega a ser señalado como alguien no aceptado en la sociedad, ¿no? Pongo el ejemplo del clásico apodo que se le coloca a un hombre que tal vez se dedica a las cosas del hogar, se le coloca el apodo de mandilón, ¿no? Mandilón, sí, sí, sí. Sí, justo. Y es una forma de perpetuar las conductas y esa masculinidad tradicional, ¿no? Pero entonces, bueno, es más cultural que familiar, yo creo, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de en América Latina, yo creo que en general vivimos esa situación como hombres, ¿no? Sí, 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 es un asunto que está muy impregnado y está en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vives, Cristian, como terapeuta en tu consulta particular? ¿Sí van hombres, no van? ¿O qué? ¿Cómo está esta situación en cuanto a nuestras emociones? Sí, esa es la otra justamente. Si en grupos no van, a veces a psicoterapia individual muchas veces menos, ¿no? Tiene que pasar algo muy, muy, muy duro para que entonces sí asistan. Me toca atender mucho el asunto del erotismo y casi principalmente quien acude cuando hay un problema erótico es la mujer y cuando acude el hombre es porque a lo mejor no hay una erección y está muy preocupado por la erección, pero si te fijas la erección tiene ya que ver con un asunto de validación de la hombría, ¿no? Claro. Pero si no es bajo esas condiciones, es muy difícil que si nos rompamos ese esquema de ponernos vulnerables y a hablar con alguien más, ¿no? Oye, nuestro programa que se está transmitiendo, por cierto, en Facebook, el título del programa dice, te lo leo textual, Sí. ser hombre no es ser tóxico. Ahorita estamos viviendo en esta como separación precisamente del tema de género y entonces yo lo he identificado en redes sociales, no sé si sea así, pero hay un pleito casado entre hombres y mujeres porque, bueno, yo te digo lo que leo, ¿no? Mujeres que ponen, es que no sé qué, que bla, bla, y los tóxicos, esto, o muchachas, ya dejen en paz a esas cosas que solo mienten y refiriéndose a los hombres, ¿no? Y bien, luego también la parte que vamos contra el feminismo radical, que luego decimos, no, pues es que los hombres también queremos abrirles la puerta del carro y pagarles la cena. Entonces, como que estamos en una cuestión extraña con el tema de identidad de género, de lo que nos toca hacer o de lo que no nos toca hacer como hombres y como mujeres. ¿Cómo podemos empezar a vivir esto de una manera diferente, hablando pues ya del siglo XXI? ¿Qué nos toca hacer, Cristian? Sí, fíjate que me recordaste mucho a un señor que se llama, siempre me equivoco con el nombre, espero no equivocarme ahora, es Roberto Garda. Uh-huh. Él tiene una propuesta que me pareció a mí muy, muy interesante.
sus grupos de trabajo, porque antes eran grupos de masculinidades, ahora él ya no les llama así. Ajá. Les llama grupos, no sé, algo así como de desarrollo de herramientas para los hombres, ¿no? Sí. Todo el tema de masculinidades, porque se puso muy como en la crítica de pensar qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? Sí. Y está bien cañón porque tratar de describir esos dos términos sin hablar de machismos, tanto en lo femenino como en lo masculino, Sí. es rotundamente imposible. O sea, siempre que hablemos de masculino o femenino, inevitablemente vamos a hablar de estereotipos de género, ¿no? Entonces, decía él, una propuesta que él tiene es como desligarnos de esos términos y comenzar a construir hombres, pues hombres con otras características o habilidades sociales y mujeres con otras características y habilidades sociales. Tienes razón, creo que caer en esas dicotomías, en las guerras de sexos no es nada favorable. Viene bien pensar en qué herramientas son las que tenemos que desarrollar o nos viene bien desarrollar o queremos desarrollar, pues para vivir mejor, ¿no? Sencillamente. Y desligarnos un tanto de esos estereotipos que a lo largo de muchos años pues nos han hecho mucho daño, pues. ¿Qué herramientas, ahorita hablando de herramientas, pudieras recomendar para iniciar con este camino? Estamos hablando de que estamos en 2025, ya más cerca del 2050 que del 2000, y seguimos con este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer como hombres que estamos empezando a descubrir, primero, qué sentimos? Y segundo, que es necesario comprender esas emociones y esos... pues sí, esos sentimientos que tenemos ahí que no sabemos qué hacer con ellos. Fíjate que creo yo que la principal encomienda que tenemos es preguntarnos cuál es la relación que tengo yo con el poder. Creo que a partir de tratar de resolver esa pregunta y tratar de modificar lo que cada quien tenga que modificar después de responderse esa pregunta, puede ayudarnos a pues permitirnos un tanto ceder el poder. No se trata de que el poder sea malo, sino justo cómo le damos esa interacción, cómo lo compartimos, cómo de pronto lo tomamos, qué uso le damos a ese poder. Y en la medida que hagamos eso, le vamos a perder muy seguramente el miedo a colocarnos en el tema de la vulnerabilidad. Colocarnos ahí pues permite que se abran redes de apoyo. Justo hace un ratito, me confieso, abría así Facebook muy random. Sí. Y luego veo la foto de una amiga y luego veo así, alcanzo a ver el primer comentario y decía el primer comentario, qué bonita. Uh-huh. Y yo recuerdo que no tiene mucho que subió una foto de perfil. Ajá. Y me pasó por la cabeza así muy rápido, dije, no manches, a mí me gustaría que un día alguien me dijera, pues, qué bonito, ¿no? Claro. Pero un compa, o sea, mi pareja pues sí me lo dice, pero un compa no me lo diría. No, claro, sí. Porque claro. se pone en riesgo el tema de la heterosexualidad y... Sí, porque no es válido, o sea, no está bien visto. Justo, pero fíjate cómo desde ahí, desde ese tipo de costumbres que tenemos, las redes de apoyo se limitan, ¿no? Porque hablar de sentimientos con un amigo de pronto pudiera llegar a ser visto como algo feminizado, como algo de personas homosexuales, y dentro de la masculinidad tradicional la homosexualidad está tachadísima, sí, como no permitida. Como una ofensa, ¿no? Como, justo. Sí. Justo. Y entonces eso hace que pues se brinden menos espacios para que nosotros podamos tener un desarrollo de una inteligencia emocional, el desarrollo de espacios catárticos, salvo en las cantinas y en los estadios de fútbol hay catarsis, ¿no? Pero sí, después claro. De eso, difícil. ¿Cómo es este tema que nos mencionas acerca del poder? ¿Qué es relacionarnos con el poder? Buena pregunta. A ver. Mira, y es que la forma como nos hemos vinculado es de una manera, ¿cómo llamarlo? Muy impositiva, en la cual no se cede para nada. Estoy tratando de encontrar la palabra, iba a decir monárquica, pero no es monárquica, es parecido. Como autoritaria. Autoritaria, como... justamente. O sea, es algo que mis chicharrones truenan y nada más, ¿no? Y
Y es tanto el miedo que tenemos a perder esa posición que de pronto no nos permitimos compartir o ver que la otra persona tenga una pizca de eso. Esto se ve desde chicos. La forma como lo socializamos es, tú ves a niños jugar y por lo general es juegos que impliquen competencia, donde yo tenga que ganar y manifestar que fui el más poderoso. Ajá. Se socializa de manera muy como naturalizada y termina generando relaciones donde siempre estamos en competencia, ya sea con otros hombres o incluso con nuestra pareja, y tratando de tener como cierto grado de dominación, ¿no? Que de eso ya lo mezclaremos más adelante con el tema de la sexualidad, pero si te fijas como que normalmente estamos tratando de mostrarnos dominantes para que el otro no se nos pase de lanza, ¿no? Y en ese dominio pues no nos permitimos pedir ayuda. Fíjate que ahorita que mencionas esto, el vivir, bueno, les comparto para quienes nos sintonizan a través del 100.5 en radio, para quienes nos están viendo en Facebook. Tengo en mi caso una discapacidad visual, tú lo sabías bien desde hace tiempo, ¿no? Entonces, el estar en pareja, ahora recién hace un año casi casado, pues independientemente, y esto se los comparto y te lo comparto, Cristian, que independientemente de la condición de discapacidad que en particular pues ya te vulnerabiliza, mi idea sigue siendo no, pues yo soy el hombre de la casa y tengo que buscar y traer y arreglar y entonces, a pesar de las condiciones que podamos tener que estén en nuestra contra, se sigue teniendo ese estereotipo de tengo que hacer esto porque soy el hombre, ¿no? Y entonces es luchar contra esas ideas de, no sé, me quedo en la mañana trabajando o me quedo mientras ella sale a tener sus terapias, etcétera, y que entonces qué papel tengo, ¿no? Pero pues es parte de esta cultura que decías, ¿no? Sí, justo. Que mira, ahí está el estereotipo de la productividad, ¿no? Sí, sí, claro. El hombre tiene que ser productivo, pero si te fijas, tiene otra vez relación con esto que mencionamos del poder. Sí, por eso lo retomé, por lo que estabas mencionando, ¿no? Justo. Y entonces, hasta me acordé del título de un libro. Hay un libro que recomiendo, por cierto, no me acuerdo del autor o autora, se llama Sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Qué fuerte. Es tanta la exigencia de sostener ese poder que terminamos haciendo muchas cosas como esto, ¿no? A mí también me pasa, me la vivo trabajando y a lo mejor eso me da cierta ventaja económica que al final permite que tome mayores decisiones en la casa, ¿no? Ajá. Y eso sostiene cierto grado de poder, ¿no? Sucede Sí, que pasa. me canso de ser hombre. Sí, no manches. Y sí, o sea, digo, luego el sexo débil y que las mujeres y que... Pero también ser hombre es complejo, Cristian. No me refiero a que, ay, qué difícil y pobrecitos de nosotros, virginales varones, ¿no? Pero, digo, la carga social, este impacto emocional que no podemos expresar porque se ve mal, porque usted no llora, porque los hombres no lloran, pues también a largo plazo se vuelve complicado, ¿no? Sí, y es algo que nos colocamos nosotros mismos, ¿no? Durante muchos años. Y mira, hasta me quedé pensando en el dato del suicidio. Ajá. Los suicidios consumados, pues sabemos que mayormente ocurren en hombres. Claro. Cierto es, sabemos que los intentos de suicidio, así como intentos, en número nos ganan las mujeres. Las mujeres tienen más intentos de suicidio que los hombres. Pero los suicidios consumados, ahí ganamos por mucho. Y algo que se explica, alguna de las intentos de explicar de por qué sucede esto, pues tiene que ver con que es tanto lo que lo vivimos solos, sí, y es tanta la presión que nos tenemos a nosotros, que cuando llegamos al intento, normalmente llega a ser un intento pues muy contundente, pues. Mientras que con las mujeres pueden ser medicamentos, algo tomado, los hombres es ahorcarse, es pistola, es cosas más contundentes. Más pues. Definitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero producto de toda esa represión que llegamos a tener, ¿no? Que en algún momento revienta. ¿Cómo podemos explicarle a quienes nos escuchan, sobre todo
bueno, a todos, porque hombres que nos estén escuchando y mujeres que estén también formando y educando a hombres, ¿cómo podemos empezar? Bueno, ya nos hablabas del tema del poder, ¿no? De cómo me estoy relacionando con el poder. Pero, ¿qué acciones concretas puedo empezar a hacer entendiendo que esto que siento, la angustia, tristeza y todo, es válido y lo puedo expresar? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, luego cuando hablamos de educación sexual, Ajá. Lo primero que nos viene a la cabeza muchas veces es la educación sexual explícita, ¿no? El dar contenidos, hablar de temas en particular, pero también hay una educación sexual que a veces no vemos porque justamente es implícita. Y creo que esa puede que sea más importante que la explícita. ¿Y cómo se da la educación sexual implícita? Pues con el ejemplo. Ok. Si nosotros tenemos actitudes diferentes o desligadas a los estereotipos de género, podemos incidir en nuestros hijos e hijas sobre cómo van a percibir esa construcción de género, ¿no? Creo que impacta más nuestros cambios de conducta y nuestros cambios de actitud que el discurso que les podamos dar sobre qué tienen o qué no tienen que hacer, ¿no? Entonces, mucho es cambiar nosotros. ¿Cuál crees tú que sean estos estereotipos que más nos afectan en a estas alturas de la historia de la humanidad? Mira, en la construcción del hombre pienso que es el estereotipo de la productividad, Ajá. el estereotipo de la hipersexualidad, Ajá. el estereotipo de no ceder el poder, el estereotipo de la autonomía sin ayuda de nadie, el estereotipo de la fuerza y el estereotipo de la heterosexualidad forzada, ¿no? Ok. Creo que esos, si no es que me ande faltando por ahí alguno, son los que de pronto rigen y de ahí se desprenden otros estereotipos, ¿no? Pero son muchas cosas que digo, pues eso es normal, ¿no? Lo vemos como normal, ¿no? Por lo mismo, como, pues ¿a poco la productividad, ¿a poco no está bien ser productivo o no está bien buscar y estresarme para poder sacarlo del mes? Porque lo vemos normal, ¿no? Sí, y mira, ahora que recuerdo, luego cuando tratamos en clínica, cuando tratamos de evaluar la depresión, Ajá. Resulta un poco complejo si no hay una mirada de género hacerlo con hombres, porque con las mujeres pues inmediatamente tú ves que la persona a lo mejor está triste, está desganada, no quiere hacer ya cosas, pierde la motivación. Con los hombres muy frecuentemente, no te voy a decir que normalmente, pero sí muy frecuentemente cuando un hombre está deprimido, fuera de tirarse a la cama, que también puede ocurrir, pero la mayoría de los casos es que fuera de tirarse a la cama, se tiran al trabajo, ¿no? Sí. Y se la pasan en el trabajo. Es una manera de evadir. Justo, desconectándose de todo. Y desde ahí la sociedad los ve como hombres productivos, hombres de bien, hombres que están cumpliendo con todo el margen de lo que tendría que ser un hombre, pero en realidad lo que está ocurriendo es que están mal, ¿no? Que están deprimidos y por eso no contactan en casa, ¿no? Oye, lo vemos, por ejemplo, con los hombres ya de una edad arriba de 60, que luego viene, pues se tiene que jubilar porque ya es la hora y se jubila. Y llega un shock. Sí. A mi papá le pasó, o sea, Sí. esta parte de, ¿y ahora qué hago? Entonces, ya no trabajo, ya no produzco, ¿y ahora quién soy? No, se me va la identidad como hombre. Sí, justo, fíjate, toda nuestra identidad la depositamos en eso, ¿no? ¿En qué tanto hago? ¿Qué tanto me veo? ¿Qué tanto estoy produciendo, ¿no? Impactando. Sí, ¿qué le estoy dando a mi familia? Porque lo que yo le daba era dinero, ¿ahora qué les doy? ¿No? Es Triste. difícil. Oye, y vemos, por ejemplo, me encanta que encontramos tiendas de misceláneas o puestos de tacos, el profe. Porque dice, ya me jubilé, pues ahora qué hago, pues, pero sigo siendo el profe, o sea, y en la tienda ya, ¿qué vale, profe? Porque queremos o no queremos perder esa identidad que me da autoridad, ¿no? Y poder, y volvemos a lo del poder, ¿no? Ese estatus que no se pierda. Y fíjate, bueno, ahí la convivencia de los hijos con estos papás que llegan a ese momento en el que
aunque no quieran, el tiempo les alcanza y tienen que tomar esa posición de vulnerabilidad, muchas veces les lleva a tener problemas ahí en el estado de ánimo, ¿no? Y les lleva obligatoriamente a tener que renegociar la relación que tienen con sus hijos desde otra posición. Y a veces muchas ocasiones, ya cuando se llegó a la tercera edad, desgraciadamente, es cuando algunas relaciones se recuperan y se hacen más cercanas, Sí. justo porque ya se permitió caer en ese lugar. Pero la vida te lleva, o sea, ni siquiera es como que voluntariamente, Exacto. porque a veces ya no tienen opción, ¿no? Sí, cuando podría ser antes, ¿no? Cuando podría ser mucho antes, exactamente. Sí. Bueno, estamos platicando con maestro psicólogo. ¿Cómo es tu título, Cristian? Soy psicólogo, tengo una maestría en sexualidad clínica y hice otra en psicología clínica. Ok, maestro en sexualidad clínica, psicología clínica, Cristian Hernández. Que, bueno, aparte, Cristian, pues tienes también tu consulta privada. Tienes también algunos programas que ahí fue donde yo escuché de ti por primera vez en podcast. Has estado también en algunos medios, ¿no? Compartiendo estos temas de emociones y de salud mental masculina, trabajando también en el Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Cómo es este trabajo que te toca o que estabas haciendo en el Instituto Estatal de las Mujeres? Es raro, ¿no? Que un hombre esté trabajando ahí, para empezar. Fíjate, eso ya fue hace cuánto, yo creo. Sí, ya fue hace unos años, ¿no? 4 o 5 años, no me acuerdo Ajá. bien, no tengo bien la cuenta, pero estuvo muy interesante. Yo estoy muy agradecido con la experiencia. Fue meterme en un lugar donde la cosa no era cómoda porque justo yo era hombre y ser hombre, aunque no lo pareciera, tiene ciertos grados de comodidad, ¿no? Y era obligarme a tener congruencia con lo que estaba hablando en ese momento y creo que eso se me quedó, tratar de tener congruencia con lo que estoy hablando. Claro que eso no es sencillo porque romper con los estereotipos desde lo cognitivo, pues los rompes y los hablas así, ¿no? Y hablas de teoría, pero pasarlos al corazón y luego llevarlos a la conducta a lo mejor es una cuestión un poco más complicada. Yo me acuerdo que le decía a mi terapeuta en ese momento que sentía como si me hubieran echado una bolota de engrudo y tendría que estar pasando por un embudo, ¿no? Y estaba procesando poco a poco. Para mí fue un tema revolucionario que me ayudó a tener un poco más de sensibilidad con las dinámicas en las relaciones de pareja, tanto hetero como no hetero. Estuvo chido. Pero es una experiencia fuerte, ¿no? Sí. A pesar de lo que se pudiera imaginar quienes nos estén escuchando, porque pues está sencillo, ¿no? Pero pues es enfrentarte contigo para empezar. Justo. Con los estereotipos que traes, con las creencias, con las etiquetas, con todo eso. Y luego con la sociedad también, con quien estaba alrededor, ¿no? Sí, hablar con esos hombres que aunque no lo pareciera, fíjate que luego ocurre algo. Platicábamos hace ratito que casi no van, ¿no? Sí. Pero una vez que entran y que empiezan a hablar y se percatan de lo que puede suceder después de hablar, ahora ocurre lo contrario, ahora no te los quites. Sí, ahora, es un cambio muy fuerte, ¿no? Sí, ahora quieren estar ahí y quieren hablar porque pues al final también tenemos necesidades, ¿no? También tenemos sentimientos, también tenemos problemas y cuando los hablamos y nos damos cuenta que nos hace bien, pues queremos seguir utilizando el recurso. La cuestión es que pues poco nos permitimos utilizarlo y hasta que no lo utilizamos es que ya le entramos, ¿no? Pues para la gente que nos escucha, señor, señora, señorita, joven, etcétera, quien nos esté escuchando, anímense a expresar, porque cuando empezamos a expresar esas emociones, ni siquiera manejarlas, Cristian, expresarlas creo que nos hace bien y pues empezamos de inmediato a ver los cambios y a ver los beneficios que tenemos, ¿no? Independientemente del género, como seres humanos, al expresar esas emociones que tenemos ahí. Sí, oye, y hasta me quedé ahí. Incluso antes de expresarlas, identificarlas, ¿no? Claro. A mí me llegó a pasar y recuerdo también
pacientes que o llegan a consulta y me dicen, es que sabes que me siento quién sabe cómo. Y ya les pregunto, no sé qué sentir. ¿Qué tienes, no? Y me dicen, no, pues algo en el pecho, y traen la lágrima. Y les digo, ¿y cómo te sientes? Yo esperando que me digan que están tristes. No, quién sabe cómo me sentiré. A lo mejor estoy enojado y se van al enojo, ¿no? Pero hay que señalárselos y poquito a poquito van aprendiendo a identificar. Pero creo que sí, incluso antes de manifestarlo, también sería bueno que aprendamos a entender cómo es que se sienten las emociones. Una pregunta muy frecuente con los grupos de hombres que suelo hacer es ¿cómo se siente cada emoción en el cuerpo, ¿no? Y resulta bien interesante ver qué responden. ¿Cómo sientes el miedo en el cuerpo? Uy. ¿Cómo sientes la tristeza en el cuerpo? Y a veces se convierte en un crucigrama, pero está chido cuando ya pueden respondérselo, porque a la hora de socializar, pues ya pueden identificar qué pasa, ¿no? Es empezar a estar en contacto con nosotros mismos. Sí. Cristian, vamos a ir a un corte de estación. A la gente que nos escucha, no se despegue de Radiohead 100.5. Estamos platicando con el maestro Cristian Hernández, especialista en sexualidad clínica, en psicología clínica. Vamos a hablar de regreso de este tema de la sexualidad, pero antes vamos a un corte. Gracias al maestro Félix que está en controles y bueno, pues no se despegue. Regresamos a Viaje 3.0. Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y diariamente llevamos hasta ti educación, cultura y ciencia con un enfoque diferente y sin ataduras. Escucha nuestra programación las 24 horas, los 7 días de la semana y disfruta de todos los contenidos que preparamos para ti. Radio Universidad. Sintoniza la diferencia. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. 100.5 FM. Listo. De vuelta, señoras y señores. Justamente platicando en el chisme y se nos va y ya estamos al aire de regreso en el 100.5. Estamos platicando con Cristian Hernández, psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo, etcétera. Ahorita nos vas a platicar. Y Cristian, te comentaba fuera del aire que la semana pasada tuvimos como invitada a Selene Figueroa, que es árbitro profesional de la Federación Mexicana de Fútbol. Y precisamente compartía esta parte bueno, le toca estar en partidos de hombres y cómo una mujer va a decirme que es falta, que una tarjeta amarilla, que... Y volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? Cómo se empiezan a romper estas barreras de lo que nos tocaría hacer como hombres y como mujeres. Y bueno, hablando ya, encaminándonos un poco más al tema de la sexualidad, ¿qué es lo que más frecuentemente se trata en estos temas como en tu experiencia como sexólogo, hablando desde el punto de vista masculino? Sí, con los hombres el principal tema de consulta me parece que es la disfunción eréctil. Hay hasta una estadística que está en un libro que se llama En las salas del placer, de David Barrios. Más o menos la parafraseo porque no me acuerdo bien, pero creo que es hombres mayores de 45 años de edad, más de la mitad han tenido o van a tener disfunción eréctil.
Okay. Las causas diversas, pero de lo principal, una es el tema de la diabetes, hipertensión. Que nos lleva a eso, ¿no? Síndrome metabólico, que es parte de no tener autocuidado. Sí, claro. Eso, una, y la otra, angustia por desempeño, que también tiene que ver con esta necesidad de ser hipersexuales todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, dice, leí hace no mucho una frase muy, muy trillada que dice, un hombre cree que es como muy sexual hasta que se encuentra con una mujer que es muy sexual, ¿no? Tómala. Y es grave, o sea, lo vemos así como, ay, no, o sea, yo tengo que rendir y tengo que cumplir, porque cumplir para empezar es parte de lo que nos toca hacer como hombres, ¿no? Oye, decía un maestro, Francisco Delfín Lara, que los hombres somos buenísimos, pero buenísimos para el sexo oral. Platicado, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Es más, yo creo las aventuras que nunca fueron ciertas que lo que realmente sucede, ¿no? Pero es parte de nuestra identidad masculina que nos hemos ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Justo. Oye, tenemos un comentario de Rocío Terrones, extraordinario invitado. Gracias. Dice, excelentes temas que impactan en la sociedad. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. ¿Cómo está esta onda? A ver, cuéntame, ¿qué podemos hacer para empezar a evitar esta parte de no, pues yo las puedo todas y yo tengo 10 mujeres y a todas les cumplo y con todas tengo hijos y todo esto, ¿no? Que sentimos como etiqueta de ser hombre? Sí, pues creo que es parte del machismo y tenemos que rompernos un poco eso. Nos hace bien. De hecho, fíjate que últimamente he estado leyendo mucho porque tengo el interés de ponerlo en una plática que será pronto, muy probablemente por ahí del 15 de agosto. Ya publicaremos eso. Por favor. Y es la diferenciación entre la experiencia autoerótica y el tema masturbatorio. De pronto, incluso entre colegas podemos llegar a verlo como un sinónimo, pensar que el autoerotismo y la masturbación es lo mismo, pero no. El autoerotismo es tener la capacidad de experimentar y disfrutar las sensaciones de nuestro cuerpo. Y por sensaciones, pues miles, ¿no? Desde cómo me toco la mano, desde el sentido del gusto, el olfato, de vivirme todas las sensaciones y tener placer con ello. Y el acto masturbatorio lo voy a resumir en algo que decía Delfín Lara, que ocurre mucho con los adolescentes, hombres principalmente en nuestra cultura mexicana. Decía Delfín que el autoerotismo de los adolescentes hombres mexicanos es un autoerotismo, y yo ni diría que es autoerotismo, es masturbación, una masturbación ninja. Ninja. Ajá, ¿sabes por qué? No, ni idea. Entramos al baño de manera sigilosa. Nadie se percata y cuando alguien se percata no nos escuchan. Y somos eficaces, eyaculamos lo más pronto posible. Qué triste, ¿no? Sí. Y eso al final, y ahí es donde quisiera que quede clara como esta diferenciación, es un acto masturbatorio. Masturbarse es estimularse los genitales, le estoy diciendo genitales que no es el término correcto, pero estimularse los genitales con la finalidad de eyacular. Y a veces ni nos percatamos si hubo placer o no, pero el objetivo fue eyacular. Y el autoerotismo no, el autoerotismo es esta otra cosa que es muy diferente a esa experiencia ninja, ¿no? Ok. Oye, tenemos, antes de que continúes, tenemos comentarios de Lupita Morales. Mi mamá, te amo, mamá. Dice, excelente, muy interesante, dice. Lucía Citlali también dice, saludos a Lucy. los grandes, que somos nosotros, supongo. Muchas gracias. Pero bueno, 69. Retomando este tema, además del autoerotismo, masturbación y todo esto, la parte de la relación como tal, o sea, el encuentro desde un hombre, a veces se vuelve en eso, ¿no? Con la finalidad de eyacular y se acabó, ¿no? Ni se disfruta este contacto más allá de lo físico,
con la pareja con la que estás, ¿no? Por el objetivo que es pues acabar y ya. Eyacular. Que fíjate, esto se liga con lo que platicábamos en el segmento pasado. Sí. La necesidad de ser productivos. Ajá. El objetivo de ese acto es eyacular, ¿no? ¿Por qué? Porque eyacular reproduce, digámoslo entre comillas. Sí. ¿No? Entonces, hasta en eso tenemos que ser productivos y hasta en eso nos perdemos de disfrutar de las cosas, ¿no? Sí, porque también cuando hay problemas de infertilidad masculina es como que, no sé, se te acaba tu identidad de hombre también. Es otra, sí. ¿Qué pasa igual con las mujeres, no? Sí, claro. Pero está ahí pegado esto, todo, si te fijas, todos los estereotipos que parecieran que van a lo social también implican en lo erótico, pues. Híjole. Y tan es así que el erotismo que vivimos es un erotismo focalizado. Luego, alguna sexóloga una vez me hizo una pregunta así en uno de sus programas que era por allá por Monterrey. Me reventó bien sabroso. Me dice, a ver, mucha deconstrucción erótica y luego me dice, platícame, la última vez que te autoerotizaste o te masturbaste, ¿qué te tocaste? Ok. Tómala, ¿no? Pues yo me quedé, pues a ver, déjalo pienso. Déjame recuerdo. Déjame. Y luego le digo, pues el pene. ¿Y el pene? ¿Y el pene? Y ya, ¿no? Entonces nos perdemos prácticamente en eso. Hacemos un erotismo que es, repito, muy focalizado y a veces eso lo llevamos también con la pareja. Las relaciones luego con las parejas tienden a ser, si no hay coito, entonces no es relación erótica. Sí. No cuenta como relación erótica y se convierte en algo, pues, a veces muy mecanizado y con ciertas obligaciones. La obligación de que la mujer, porque eso también lo tenemos, nos sentimos obligados que la mujer tenga orgasmos como si fuera una cuestión que depende de nosotros. Ajá. Sí, Volvemos claro. a la parte reproductiva. Sí. Y tenemos que eyacular, si no, no fue una relación sexual, ¿no? Dentro de lo cultural. Sí. Y bueno, comentabas ahorita también que la mayoría, para variar, de quienes asisten a consulta de este tipo de temas, pues son mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué tanto es esa culpa que sienten o qué tanto tienen esa bronca de sentir culpa porque su hombre no tiene erección o no eyacula o etcétera, ¿no? Sí, a veces sí se atribuyen la responsabilidad, aunque en realidad no les toca. Otras veces también noto que pasan por violencia porque el mismo hombre la responsabiliza de que no hay esa erección y empiezan a tener como cierto malestar y lo ponen hacia la mujer. Sí llega a suceder eso también. Otras veces va la mujer porque no hay erección en el hombre y le digo, bueno, ¿y luego yo qué hago contigo? ¿Usted qué? Pues... y terminan trayendo a el hombre. Pero sí, es complejo, ¿no? Sí. Pero te repito, una vez que entran y se dan el chance de trabajar, pues terminan por disfrutar del proceso y de beneficiarse de trabajar en psicoterapia. Oye, nos comentan en Facebook, oiga, ¿cómo aprendo diariamente? Dice María Elena HG. Y luego nos comenta la psicóloga Lucía Quiñones, dice, avísenles porque entramos y no, estábamos de acá en el cotorreo. Al maestro Félix le encanta ponernos así que avísenme, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos empezar? O más bien, ¿qué dificultades o qué...? Porque así vamos a las terapias, ¿no? Porque algo está mal en mí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para empezar a ir a una terapia de este tema de la sexualidad? ¿O qué necesito tener? ¿O qué necesito no tener? ¿O qué característica debo tener para empezar con una terapia en este tema? Ganas. Ok. Ganas. Comunicarte con algún... Si tu tema es meramente sexológico, pues acudir con alguien que se dedique al tema de la sexualidad y dejarte llevar. Pero independientemente de que yo diga, pues estoy bien, o que regularmente qué conflictos son los que... Incluso desde ahí, fíjate, bueno, y me vuelvo a acordar de este libro
que se llama En las alas del placer, de David Barrios. Ajá. En la parte final del libro, porque habla primero como de los problemas eróticos que puede haber en los hombres, en las mujeres y en pareja, y luego él dice que tal vez es necesario o estaría muy chido que en algún momento las parejas se acercaran, en lugar de a aliviar problemas o solucionar problemas, a potenciar su erotismo, o sea, encontrar caminos para disfrutar todavía más su sexualidad. Claro, no lo voy a poner desde una parte capitalista de lograr más y más y más, ¿no? Ajá. Pero sí desde el encontrar ese punto de encuentro seguro y que sea más satisfactorio, y encontrar, vamos, y construir ese lugar pues de manera más amena. A lo mejor puede ser que ya sea bueno, pero si me encuentro una herramienta ahí con el sexólogo que ayude a que me comunique mejor emocionalmente e incide en lo erótico, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Luego creemos que ir con un sexólogo o una sexóloga es como, ay, pues me van a decir que utilice juguetes y látigos y disfraces y la fregada, todo eso. ¿Es cierto eso? O sea, es como el tipo de terapia que dan. Disfraces, señora. Sí, bueno, mira, pues ahí sí me acuerdo mucho de un maestro que nos decía que hay que pensar en algo a lo que conocemos como la violencia estructural, ¿no? Ajá. Que es esta posibilidad de desarrollo o de no desarrollo. Caer en vamos, no es que esté yo en contra de los juguetes, está chido, puede ser divertido, puede ser una herramienta, pero pienso que no todas las personas pueden tener acceso a comprar juguetes, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿en qué posición dejamos a esas personas? Creo que principalmente es a que se descubran y que encuentren herramientas creativas para alimentar el erotismo. Luego recuerdo justo de este maestro que nos platicaba eso de los juguetes y la violencia estructural en algún congreso en Mazatlán, junto con mi esposa. Él nos invita a conseguir frutas. Uh-huh. Y resulta que me ponen una venda y el juego consistía en ir reconociendo las texturas de las frutas, los aromas de las frutas, el olor de la fruta. Luego eso se acompañó de caricias emocionales, o sea, palabras bonitas, abrazos. Yo terminé chillando cañón, pero fue un contacto muy, muy, muy bonito y muy, muy profundo, ¿no? Que eso aparte alimentó para el tema ya más, que eso ya de por sí era erótico, pero ya más a lo erótico, pues. Oye, nos vamos enfocando en el tema erótico y mucha gente lo compara con el tema de, no sé, por ejemplo, videos para adultos. Para no decir la palabra con P porque luego nos censuran, pero bueno. Material sexualmente explícito. Material sexualmente explícito. ¿Qué tanto afecta este tipo de imágenes, películas, videos en nuestra salud sexual? Mucho. De entrada, te muestra una sexualidad que no es real, ¿no? Uno, muestra cuerpos que a lo mejor no son la mayoría. Promueve la violencia. En Durango, de hecho, un motivo de consulta muy frecuente que tengo, Emanuel, Ajá. tiene que ver con la masturbación compulsiva. Uh-huh. Hay quien le llama como adicción, y no sé si encaje. Yo Ajá. tengo lo pienso pues, adicción a lo erótico. Y esto se da producto del contacto mucho que tenemos con la pornografía desde tempranas edades, ¿no? Sí. Y pensar en esto, pues también nos da para reflexionar en cómo estamos teniendo esas educaciones violentas, incluso desde lo sociocultural, ¿no? Porque el acceso al material sexualmente explícito Gracias. en los adolescentes de 12, 13 años es muy frecuente. Y estamos hablando de adolescentes de 12, 13 años sí, que tienen una estimulación que ya de por sí en un cerebro de un chavo de 12, 13 años, pues es ruda, ¿no? Y tiene consecuencias en las que al final
de pronto puede generar problemas con las parejas, ¿no? Y problemas con ellos mismos, en normalizar violencias, en creer que debes tener ese rendimiento, si no estás mal. No da, ajá. Ajá. Sí. Muchas de las veces, con esto que te digo de la masturbación compulsiva, pasa que la razón por la que está, a veces la masturbación compulsiva es un síntoma de lo que hablamos hace ratito, de un síndrome depresivo, de un problema de ansiedad, de un trastorno de personalidad obsesiva. O sea, a veces enmascara más cosas, se convierte en un síntoma que suele ser algo problemático. Entonces todo eso implica que pues hay que revisar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está originando ese tipo de situaciones? Y no solo enfocarnos como en el síntoma, sino pues tener que ir a la raíz, ¿no? Sí. Nos comenta María de la Luz Soto Cibrián. Interesante el tema. Saludos. Muchas gracias. Eres taquillero, Cristian. Ándale. Tienes tus fans. Ándale. Bueno, estamos ya en la recta final de este programa. Estamos en los últimos 10 minutos, pero, Cristian, me gustaría, así como estás con un compa en un lugar que tú quieras, en un café, en un bar, en un parque, ¿cómo le recomendarías asistir a una terapia enfocada en salud mental o en salud sexual? Ok, pues yo nada más le recomendaría que busque algún psicoterapeuta que a lo mejor sí tenga la formación como psicoterapeuta, perdón. Ajá. Ya sea si quiere atender algo clínico o quiere atender algo sexológico, que pruebe, ¿no? Y donde se sienta cómodo, pues ahí es la cosa, que se permita ser honesto y que se manifieste tal cual, ¿no? Y en una de esas se encuentra alivio a cosas o descubre que podría aliviar cosas que ni cuenta se había dado que le están haciendo daño, ¿no? Y a las familias, mamás de niños, jóvenes, adolescentes que están pasando por este tipo de situaciones, ¿cómo pudieran afrontar el tema para que no llegue a afectar de una manera, pues, que se llegue a reflejar en su etapa adulta? Sí, pues dejarse ayudar de manera integral, permitirse asistir a estos grupos psicoeducativos, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho cuando estaba en esta institución, hacíamos talleres con padres y madres de familia, que luego yo tenía un pleito casado con que le dijeran juntas de padres de familia, porque luego nomás iban 3, las demás eran madres, ¿no? Claro, sí. Pero vamos, que se permitan ir a estos lugares donde a veces se ofrece información que puede ser relevante para poder trabajarlo en la casa, ¿no? Y que también promuevan la cultura del autocuidado mental, no solo a través del regaño y de decir deberías de ir, sino pues también yendo, ¿no? En una de esas yendo y generan un cambio en el hijo o hija, así no queriendo. Que es importante, ¿no? Porque luego quieren arreglar al hijo y la mamá o el papá. Nunca del otro lado también. Exacto. Cristian, pues me gustaría que nos compartas dónde podemos encontrarte, dónde tú atiendes, teléfono, redes sociales, para cualquier situación. Y digo, para la gente que lo necesita, es muy importante decir que son... pues todo está reservado, no vas a andar compartiendo, nadie va a saber, pues tengo como paciente a tal, ¿no? Porque luego también somos muy dados a eso, ¿no? Que no me vean que estoy entrando aquí. ¿Dónde te encontramos, Cristian? Mira, en redes sociales tengo un proyecto con mi esposa que se llama La Psicopareja. Tenemos algunos videos por ahí hablando de sexualidad y de género, salud mental. En Facebook estoy como Cristian Omar Hernández Morales, normal. Okay. Y mi número, te lo comparto, es 618-152-5126. Por ahí puede haber algún mensaje de WhatsApp. De momento la agenda la tengo algo ocupada, pero igual si requieren alguna orientación, con todo gusto les puedo pasar el contacto de colegas que puedan atender la necesidad que me pongan por ahí. Sí, con confianza puede ser.
Muy bien, 618-152. 51 26. De todas maneras, a la gente que le interese estar en contacto con Cristian o alguna recomendación con algún especialista, pues puede comunicarse también a redes sociales de su servidor, Emanuel Meraz, conferencista, ahí me encuentra, porque pues hace falta, ¿no, Cristian? Como hombres, tocar estos temas, que no nos atemorice, que no se estigmatice por tener emociones. Y pues empezar, ¿no? Empezar con la expresión y la identificación, como decías, de qué estoy sintiendo y no andar, es que me siento bien, quién sabe cómo, ¿no? Andale. Y lo opaco con alcohol o con alguna sustancia. O enojo. Y listo. Ajá. Pues ahí sí hay familias. El papá está triste, se enoja. Está enojado, se enoja peor. Está estresado, se enoja. Porque es la forma en la que nos enseñaron, ¿no? Sí. Y es triste porque hay una soledad ahí con la que no podemos romper producto de eso, ¿no? Exactamente. Sí. Cristian, se nos terminó el tiempo. Lamentablemente para mí, no sé para ti. Para mí también. Muy contento de estar platicando contigo. Ojalá pronto puedas volver para compartir este tipo de temas que hace mucha falta. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, aún con la agenda tan compleja que tienes por todo lo que hay que tratar. Le mandamos también un saludo a tu esposa, que espero que nos esté escuchando y que nos comparta. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, Cristian, por estar esta tarde con nosotros. A ti, Manuel, un gustote estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también al maestro Félix, que está en controles, y por supuesto a usted que nos escucha, que nos ve a través de todas las redes sociales, de todas las plataformas de podcast y a través, por supuesto, de Radio UGED 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Nos vamos del programa. Antes lo dejo con una reflexión titulada El hombre y el mundo. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa de Viaje 3.0. Hasta luego. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente, se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces, calculó que al pequeño le llevarían 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño, pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera el padre preguntó con asombro a su hijo: hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre.
Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. Así concluimos el viaje 3.0 de hoy. Gracias por sintonizar esta aventura. Recuerda, cada aventura es una lección y cada historia un camino por descubrir. Sigue explorando el mundo. Nos escuchamos en la próxima emisión a través del 100.5 FM.